Hola, soy Beatriz Sea de Didáctica DL, profesora de español, y hoy te voy a hablar de 3 grandes errores que se cometen en la enseñanza del español para fines específicos que te pueden llevar a que tus alumnos no queden satisfechos con las clases porque no les ayudas a alcanzar sus objetivos con el idioma. Enseñar español para fines específicos es muy rentable, tiene muchas ventajas. Por ejemplo, podés obtener mejores ingresos, ya que los aranceles son diferenciados con respecto a los cursos generales, entonces conviene más. Podés tener menos cantidad de alumnos para poder tener tiempo para planificar estas clases que requieren de mayor preparación, pero a medida que te vas especializando desarrollas dinámicas y actividades que después las podés reutilizar con otros alumnos. A la larga va a disminuir el tiempo que necesitas de preparación y te podés especializar de esta manera en un sector específico de la actividad profesional. Pero no cometas estos 3 errores que son muy comunes. Vamos a ver el primero. El primero de ellos es no saber diferenciar los 2 grandes tipos de alumnos principales que tenemos en F. ¿Cuáles son estos 2 tipos de alumnos? Tenemos los estudiantes y los profesionales. Los estudiantes son aquellas personas que, por ejemplo, están cursando relaciones internacionales, turismo, hotelería, publicidad, marketing, alguna carrera donde se están preparando para el futuro, donde esperan trabajar en contacto con hablantes del español. Por otro lado están los profesionales, que son aquellas personas que ya están en el mercado de trabajo, conocen bien su profesión y sus necesidades son más puntuales, más específicas aún que la de los estudiantes. Generalmente tienen una demanda ya concreta. En general suelen venir con un nivel intermedio de español y buscan perfeccionarse debido a una situación nueva en su trabajo. Por ejemplo, su empresa se fusiona con una empresa latinoamericana o lo mandan a un destino en el exterior. Por algún motivo, ahora tiene la necesidad de comunicarse bien en español. Y un error muy común al no hacer esta diferencia es que a veces se hacen cursos donde se mezclan estos 2 públicos, se meten en la misma bolsa y eso realmente no funciona. No se pueden poner en el mismo curso porque son 2 tipos de alumnos muy diferentes. En el primer caso, el de los estudiantes, funciona muy bien hacer grupos y trabajar con un manual. Generalmente empiezan desde el nivel A1, aunque también puede ser que ya tengan un nivel intermedio de español y ahora quieran hacer una especialización, digamos, seguir avanzando en su desarrollo de español, pero hacia fines de su actividad profesional. Ya en el caso de los profesionales funcionan mejor las clases particulares. ¿Por qué? Porque de esta forma podemos trabajar con el material que proporciona el alumno, con las situaciones reales que está enfrentando en su trabajo y en este caso los manuales, los textos, no suelen ser de mucha utilidad porque obviamente no se van a adaptar a situaciones tan específicas como un profesional, por ejemplo, que se dedica a la venta de tecnología hospitalaria, como ya me ha tocado, o una persona que tiene que hacer una presentación de un trabajo científico para un congreso en España, o alguien que necesita responder emails en su trabajo porque se comunica con una filial en el exterior. De manera que conocer bien esta diferencia, estos 2 tipos de abordajes, nos va a evitar muchos dolores de cabeza. Vamos ahora al segundo error. El error número 2 consiste en dar clases sobre negocios en español en lugar de entrenar al profesional para hacer su trabajo en español, que esto último realmente es el abordaje que corresponde en las clases de F.
Pero ¿qué pasa? Muchas veces el profesor, como es un área que no domina, vamos a suponer que es un curso de marketing, busca información sobre marketing en internet, encuentra un texto sobre el plan de negocios y le trae al alumno una clase con base en la lectura de un texto sobre el plan de negocios. Eso no funciona porque el alumno, el contenido ya lo conoce, el alumno sabe de marketing, él ya sabe hacer su trabajo. Entonces no quiere una clase sobre ese tema. Eso podría venir bien para los estudiantes, como vimos en el punto anterior, pero para los profesionales no. ¿Y cómo lo entreno para que pueda hacer su trabajo en español? Primero tengo que averiguar qué tiene que hacer en español, qué tareas específicas. Tiene que responder email, tiene que conversar, tiene que participar de videoconferencias, negociar contratos. ¿Qué cosas hace específicamente en español? A partir de ahí voy a determinar cuáles son las demandas de léxico y de estructuras que va a necesitar para esto. Y después practicar por medio de simulaciones a partir de lo que el alumno presenta. Por ejemplo, vamos a suponer un guía turístico que trabaja aquí en Brasil y se prepara para conducir visitas en español para turistas extranjeros. Él tiene que practicar cómo explicar, ¿no?, sobre los lugares de la visita en español. Para eso yo le voy a pedir material, le voy a preguntar qué monumento, qué lugar, qué museo, cuál es el lugar donde tiene que hacer la visita, ¿no? Y le voy a pedir el texto de la visita. Muchas veces el alumno tiene ese material en portugués y a veces hay que hacer la traducción. Eso forma parte de la enseñanza del español para fines específicos. En esa situación que te estoy poniendo como ejemplo, me voy a dar cuenta que el alumno va a necesitar utilizar fechas, tiene que saber decir las fechas correctamente, tiene que saber usar verbos en pasado. La construcción de la voz pasiva, por ejemplo, es muy común en este contexto. Este edificio fue construido por... Y a partir de ahí puedo hacerme como un programa de puntos que tengo que trabajar con ese alumno. Y a partir de ahí hacemos las simulaciones, ¿no? Por ejemplo, yo hago de turista y le voy haciendo preguntas. Y el alumno me explica y le pregunto y vamos practicando esto varias veces. Después vemos los errores, analizamos, lo hacemos otra vez. Y es mucho ese entrenamiento, ¿no? Tiene que ver con eso. Y el tercer error que se comete en la enseñanza de fines específicos es no enfocarse en el concepto de desempeño. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Bueno, nosotros tenemos dos conceptos, el concepto de competencia comunicativa y el concepto de desempeño. La competencia comunicativa es la capacidad que tiene una persona para funcionar comunicándose en una lengua extranjera. Esto incluye, por ejemplo, la competencia gramatical, la competencia fonética, semántica, la competencia intercultural, sociolingüística, discursiva, estratégica. Bueno, es muy amplio, no vamos a profundizar acá en esto, pero lo importante es que la competencia comunicativa es el foco del español general. En cambio, performance o desempeño tiene que ver con la producción oral o escrita que el aprendiente entrega, ¿no?, en una situación de trabajo. La interacción eficaz que puede realizar en su trabajo. La comprensión razonable del mensaje que recibe y la producción de una respuesta adecuada en tiempo y forma. Le preguntan algo, tiene que responder y eso tiene que ser eficiente, eficaz. Eso sería el desempeño. Y para todos los efectos prácticos, ¿cuál es la importancia real? ¿Por qué es importante hacer esta diferenciación? Porque, como te decía, la competencia es el foco de las clases de español general. Pero yo en las clases de F me tengo que centrar en el desempeño, en que el alumno pueda ser eficaz en su comunicación, que pueda cumplir la tarea.
Los profesores generalistas tenemos como que una mentalidad de la competencia, ¿no? De tener como objetivo que el alumno produzca frases con la gramática perfecta, y nosotros necesitamos cambiar ese chip en los cursos de F, porque en los cursos de F una cuestión muy importante es fortalecer la confianza de ese profesional. Tengamos en cuenta que esa persona es un profesional muy competente que sabe hacer su trabajo y tiene que demostrar eso ante extranjeros. Tiene que ser capaz de que, a pesar de la barrera del idioma, él pueda transparentar toda su habilidad profesional, que no se vea menoscabado toda la competencia que tiene en cuanto a cómo realiza su trabajo. Entonces, mostrarse inseguro es algo que le va a jugar en contra. Nosotros tenemos que hacer que el alumno tenga confianza, que entre, ¿no? Hay una expresión en portugués que dice llegar llegando, ¿no? La persona tiene que llegar con todo, así, sentirse dueño de aquella situación para, como parte de hacer bien su trabajo. Y por eso nosotros no podemos exigirles demasiado en términos de estarle corrigiendo todo al detalle, porque ahí le vamos afectando, le vamos perjudicando esa confianza, lo dejamos inseguro. Entonces no tenemos que corregir tanto, tenemos que tener más tolerancia a la presencia de algunos errores, vamos a tener que ser muy selectivos en lo que vamos a enseñar. Muchas veces hay cosas que no cabe porque generalmente el tiempo es corto y no podemos hacer todo lo que nos gustaría. De manera que necesitamos centrarnos en aquello que puede dar problemas de comunicación. Por ejemplo, si tiene un error de pronunciación que parece que está diciendo otra palabra, bueno, ahí sí, paremos todo y vamos a corregir eso porque es importante. Pero algunos errores de pronunciación donde se entienda, eso lo pasamos por alto. También es muy importante aquellas diferencias culturales que hacen que la persona pueda quedar mal. Por ejemplo, aquí en Brasil, en portugués, es muy común decir eu y meu parceiro. O sea, yo y mi compañero. Y yo les explico a mis alumnos, no, nosotros decimos mi compañero y yo, mi colega y yo. Nos nombramos a nosotros por último, ¿no? Eso es una diferencia cultural y que puede dar una impresión de arrogancia si la persona no conoce este contexto, ¿no? Si hay un desconocimiento mutuo entre los representantes de las dos culturas. Bueno, y habría muchísimo más para decir sobre F, pero por hoy te voy a dejar con estos 3 errores para que puedas reflexionar sobre eso, y me gustaría invitarte también a un taller sobre enseñanza del español para fines específicos que estamos preparando con la profesora Vanessa Mesones y que pronto estará disponible. No tenemos todavía toda la información, pero si tú te suscribes al blog, aquí debajo vas a encontrar el link donde te puedes suscribir y ahí vas a recibir toda la información sobre este taller, que va a ser práctico con clases por Zoom, donde podremos hacer actividades prácticas para que tú salgas del taller equipado con inclusive consecuencias didácticas para hacer con tus alumnos y con más ideas para que puedas llevar adelante este tipo de clases, que es muy gratificante. Bueno, muchas gracias y nos vemos en el próximo video.